Muy bien, y ahora sí tenemos a los integrantes de este panel, Malezas Difíciles, la clave del uso de los recursos, con la participación de Kevin Bradley y Pablo López Anido y la moderación de Martín Marcetti. Recuerden inscribirse en los talleres participativos. La interacción será el signo de este nuevo congreso APRESID, Biosapiens, la era del suelo. Los cupos son limitados, pueden inscribirse online y reservar su lugar hasta una hora antes de su inicio ingresando a www.congresoapresid.org.ar o en los puestos de inscripción de los talleres. Esta conferencia, decíamos, va a estar a cargo de Kevin Bradley y Pablo López Anido. La moderación va a estar a cargo de Martín Marcetti. Pablo López Anido es productor agropecuario y asesor, es ingeniero agrónomo, egresado en la Universidad Nacional de Rosario. En el año 2000 recibió el título honorífico Profesor en Siembra Directa en reconocimiento a sus tareas como capacitador y el compromiso asumido con la institución. Es vocal de APRESID, director adjunto del programa de malezas resistentes desde su creación y miembro fundador de la Chacra Bandera. Kevin Bradley es profesor, investigador y extensionista de la Universidad de Missouri en el área de manejo de malezas en cultivos extensivos, profesor en cursos de mecanismos de acción de herbicidas. El foco del Dr. Bradley es el desarrollo de programas de manejo para prevención de la aparición y generación de malezas resistentes. El moderador es el ingeniero Martín Marcetti, ingeniero agrónomo, gerente del programa de malezas resistentes de APRESID, y precisamente los dejamos con la palabra de Martín Marcetti. Hola. Yes. Kevin, ¿se escucha? Yes. Ok. Bueno, es una presentación muy cortita. La idea de este panel fue presentar un poco a cargo de Pablo López Anido un muy breve resumen de lo que fue el REM en estos últimos 5 años y su visión de la situación actual y hacia dónde debemos ir. Y luego Kevin, que viene de Estados Unidos a traernos sus conocimientos sobre el uso de distintas herramientas de manejo integrado de malezas, justamente para el manejo de esta adversidad que está creciendo tanto en Argentina y de esta manera poder avanzar más rápido aquí. Así que, bueno, Pablo. Bueno, buenas tardes a todos. La idea de la presentación, un poco el título de la presentación es Caminando hacia un manejo sustentable de malezas a 5 años de REM. Y un poco en eso de caminando, me pareció muy interesante la palabra caminando, porque en realidad no tenemos claro hoy acabadamente qué es un manejo sustentable de malezas. Tenemos ideas. Nosotros, a partir de la chacra, estamos tratando de aportar a la discusión o tirar ideas de cómo debería ser un manejo sustentable, pero en ese caminar hay que ir recogiendo ideas de todos, hay que ir aportando y hay que ir discutiendo. Es un caminar que a veces está un poco más aliviado, por ahí está cuesta arriba, el entorno económico y por ahí el tema de manejo sustentable de malezas en algún lugar, en algunos momentos entra en cortocircuito. Por ahí también aparecen cada vez desafíos más grandes a lo que es manejo sustentable de malezas con nuevos biotipos. Pero bueno, en ese andar, APRESID ya lleva 9 años y bueno, hace 5 años que se materializó en el programa REM. Un poco el cambio de esa foto la saqué la semana pasada en el campo, en mi campo, ahí donde hay 4 cultivos de cobertura distintos. Es un trabajo que está incluido dentro de lo que son los trabajos de la Chacra Bandera, que me pareció linda la foto y me pareció que tenía algo que ver con el logo del Congreso. Y el árbol ahí en el medio de la foto es el algarrobo, denuncia de dónde vengo del sureste de la provincia de Santiago del Estero. Esa foto fue una foto que tomé en octubre del 2006, que es una denuncia de sorgo de Alepo, es cuando APRESID toma en contacto con el problema. Tenía el problema, me apareció un tema, ya hacía 2 años que estábamos luchando en un lote con un sorgo de Alepo que no se moría con glifosato. Llamé a APRESID, yo formaba parte de APRESID ya, pero igual hablé con Santiago Lorenzati, que es el coordinador técnico, el coordinador general de APRESID, y Santiago me dice, mira, la verdad que no sé qué hacer, pero vamos a llamar al SENASA y vamos a informar. Se transformó en la tercera denuncia de sorgo Alepo resistente al glifosato en todo el país. Ya existía en Tartagal y en Tucumán, y fue la tercera denuncia oficial al SENASA
de esta problemática. A partir de ahí, APRESID se empieza a involucrar en el tema, fue tema de todos los congresos. En el Congreso 2007 hubo un panel sobre sorgo de Alepo resistente. APRESID empezó a formar parte de la CONAPRE, que es la Comisión Nacional de Plagas Resistentes, y bueno, empezamos a tener vínculos con malezólogos, empezamos a tener mayor contacto con malezólogos. En el año 2008 se hace la denuncia de Equinocloa también a SENASA, Equinocloa resistente, y bueno, también empezamos a tener contacto con Mario Viña del Sur por la problemática de los Lolium resistentes, y bueno, nos empezamos a dar cuenta que faltaba un lugar en el país donde se nucleara la información, y siempre tomando como ejemplo en ese momento lo que pasaba en ese momento con Roya de la Soja, que estaba centralizada y uno podía ver en todas las campañas cómo era el avance de la roya. Pensamos, bueno, está faltando algo con el tema de malezas, y por eso en el 2010 surgió el programa REN, se formalizó en un programa dentro de la institución. Y bueno, los objetivos que se plantearon en ese momento, estos son objetivos que se plantearon en el 2010, es ser una red de alerta, detección para estudio de los casos sospechosos con la posterior comprobación científica de la resistencia, difundir la problemática orientada a la prevención, generar un sitio web que resuma la información generada sobre todos los casos estudiados, sobre los que estaban confirmados y sobre los casos que estaban en estudio. Nos parecía muy importante eso, porque en ese momento había muchos casos en estudio que pasaron a ser resistentes años después. Y bueno, también coordinar acciones pública-privadas para la generación de solución a la problemática de malezas. Ahora vamos, REN básicamente está conformada de esta manera, un esquema simple, donde tenemos la ayuda de las regionales de APRESID, Grupo CREA, grupos de cambio rural, técnicos de cooperativas, que son los técnicos que están en el campo, empresas sponsor que financian el programa, que hacen aporte económico, laboratorios que están preparados para realizar estudios de resistencia, y bueno, todas las instituciones públicas. SENASA, universidades, INTA, Estación Experimental Obispo Colombres de Tucumán. Y bueno, la idea es un poco coordinar todo eso y tratar de que la información salga rápido y que el productor sepa que lo que estaba pasando no era un problema raro, sino un problema que esté informado cuáles eran los problemas que podían aparecer en el campo. Esos eran los objetivos. Ahora vamos a ir objetivo por objetivo, medianamente haciendo un rapidísimo resumen de qué fueron las cosas que se hicieron. Estos fueron los mapas que se materializaron en el año 2013 sobre los departamentos o los distritos donde había confirmación de resistencia. Eso fue un trabajo de consulta de técnicos locales. Este es el mapa de la aparición de resistencia del sorgo de Alepo. En rojo están los casos que están confirmados y en amarillo los casos que hay sospechas. Lo que es Equinocloa colono. Para el caso de Leucina índica, para el caso de raygrass, para el caso de yuyo colorado. Estos mapas son mapas dinámicos, digamos. Estos mapas están hechos en 2013, estamos trabajando permanentemente para ir renovándolos. Pero también nos preocupamos por el tema de la tolerancia, de lo que son malezas tolerantes. Y bueno, y ya que teníamos esa información, también hicimos los mapas de malezas tolerantes. Este para el caso de cloris y tricloris, este para el caso de borreria, para el caso de gonfrena, y para el caso de Papoforum, que es una maleza que en la zona mía es muy complicada. La distribución, en qué lugares hay casos de problemas con estas malezas. Estos son casos de presencia, ¿no? No estamos con esto diciendo que hay muchos problemas. A nosotros nos preocupa la presencia del problema independientemente del tamaño, de la magnitud del problema, y después ya vamos a profundizar sobre ese tema. Y este es un mapa que se puede abordar viendo los distritos con la intensidad de gris, la cantidad de problemas presentes por distrito, donde se podría evaluar un mapa de dónde son las zonas más complicadas o afectadas por las malezas resistentes y tolerantes. Con el caso de el objetivo de difundir la problemática orientada a la prevención, se realizaron 24 talleres con más de 1000 técnicos, en los cuales se hicieron trabajos en equipo y se informó y se planteó bien la problemática y se abordó también soluciones o análisis de casos. Se realizaron 97 presentaciones con más de 4000 técnicos de productores. Se realizaron talleres y plenarias en el Congreso de APRESID. Tuvimos el honor de recibirlo a Jan Hip en el Congreso del 2011, que es el director de una página mundial de malezas resistentes, en el cual es referencia para
para esta problemática. Y también, digamos, realizamos 4 publicaciones con 20.000 impresiones y 12.000 descargas. Las publicaciones atacan, digamos, integralmente la biología de sorgo Alepo, gramíneas, rama negra y el caso de productos de herbicidas, digamos, modo de acción. Estos son los lugares donde se realizaron los talleres, una distribución por todo el país. Después, el otro objetivo es generar un sitio web que resuma la información generada y los casos estudiados. El sitio web recibe más de 60.000 visitas al año, así que es un sitio bastante visitado. Y coordinar acciones públicas privadas para la generación de soluciones a las problemáticas de malezas. Hoy estamos participando de ASACIM, tuvimos activa participación en la formación de ASACIM, que tiene el Congreso ahora el mes que viene. Formamos parte de la CONAPRE, que ya comenté, la Comisión Nacional de Plagas Resistentes, y participamos de la Mesa de Sanidad Vegetal de Córdoba y Mesa de Gestión de Malezas de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe. Ahora, todo este trabajo, todo esto que se hizo hasta acá, de todo esto que se hizo a mí, lo que más me preocupa en este caminar que hablamos de manejo, caminando hacia el manejo sustentable de malezas, es esta gráfica que ideó Martín, que en la gráfica lo que se ve es, a partir con los años, la aparición de biotipos de malezas resistentes. En esta gráfica no entran las malezas tolerantes, solamente las malezas resistentes. Y el color con que está la maleza representa el modo de acción al cual es resistente. Entonces, Amaranthus quitensis, que fue la primer maleza resistente que apareció en el país, no fue una maleza resistente a glifosato, fue una maleza resistente a ALS, se cumplen 20 años de la aparición de la primera maleza resistente en el país. El color blanco es resistencia al glifosato y los colores azules son resistencias al grupo químico, al modo de acción de los graminicidas. Como ven, digamos, esta es la evolución. En el 2005, o sea, se cumplen 10 años de la aparición de la primera maleza resistente a glifosato en la Argentina. Apareció la segunda maleza, o se confirmó la segunda maleza, que es sorgo de Alepo resistente. Y después ahí la evolución. Las malezas que tienen 2 colores es porque este Lolium es resistente a glifosato y es resistente a las ALS, al grupo de las ALS. Para el caso del sorgo Alepo, la última maleza confirmada, el sorgo Alepo resistente, hay biotipos de sorgo Alepo resistente a glifosato y a graminicidas. Y esta gráfica realmente a mí me preocupa muchísimo. O sea, la verdad que desde que la vi la primera vez, yo cuando la vi la gráfica iba por acá, digamos. Lamentablemente se va modificando. Este año ya hay 3 biotipos nuevos en lo que va del año. Y a mí esto me preocupa muchísimo. Honestamente, esta gráfica me parece que es un indicador bastante malo de lo que estamos haciendo en los campos. Esta gráfica se la puede mirar en 2 dimensiones, siempre lo comento, digamos. Yo puedo tomar la dimensión de la maleza problema, o sea, para el caso de Amaranthus, yo puedo tener, bueno, hay Amaranthus palmieri quitensis resistente a glifosato y a ALS. Entonces, bueno, ¿hay solución para ese problema? Sí, hay solución para ese problema. Se pueden usar herbicidas del modo de los PPO. Entonces, digamos, eso es una forma de ver la gráfica. Cada problema tiene una solución particular. Incluso para el sorgo Alepo resistente a graminicida, que también es un problema gravísimo, ¿hay solución? Sí hay solución. Podemos usar arsenal. Podemos tirar arsenal y darle con el arsenal. Después preguntemos, por supuesto que si hacemos eso, después nos va a aparecer Amaranthus quitensis resistente a ALS, a glifosato y a PPO. Eso está claro, digamos. Eso después, cuando dentro de 3 años no aparezca esa maleza, no preguntemos por qué aparece la maleza. Pero, digamos, hoy por hoy, tomando el día a día, tenemos solución a todo. Es cara la solución también, ¿no? O sea, pero digamos, como hay una gran... O sea, no somos... Hoy, gracias a Dios, hay un montón de gente que está hablando del tema de maleza resistente. A las empresas les interesa mucho, porque todas estas soluciones hay que darle una solución y tenemos el concepto de que la solución es solamente química, entonces todas las soluciones son un desafío para las empresas, pero digamos, se está hablando del tema y las soluciones van a aparecer. Pero a mí lo que me preocupa es la otra dimensión de la gráfica. La otra conclusión que uno saca es que lo que nosotros estamos haciendo en el campo, nuestras acciones que estamos haciendo en el campo, están generando una aparición de biotipos de maleza resistente que crece a un ritmo rapidísimo.
Y eso es lo que yo creo que nos tenemos que preocupar. ¿Qué cosas hay que hacer para que esa gráfica se achate o para que dejemos de producir maleza resistente? Con el agravante que las malezas resistentes que estamos produciendo últimamente, muchas tienen genes apilados y son resistentes a 2 herbicidas. Y probablemente si seguimos con esta tendencia van a empezar a haber malezas que son resistentes a 3 herbicidas. Eso no es nada nuevo, eso está pasando en otros países y es algo que va a pasar. Es así, digamos, esta gráfica, mientras que sigamos haciendo lo mismo, la gráfica va a tener la misma tendencia. Bueno. Entonces un poco esa es, las dos posturas es manejo de un problema particular o manejo de la tendencia o manejo del sistema. Es como lo que yo quiero en este intercambio de ideas es plantear eso. ¿Qué hacemos? ¿Manejamos un problema o manejamos un sistema? Entonces, cuando yo tengo una maleza problema, es fácil. Hay una maleza plaga, hay que accionar, y hay que accionar en función del daño. Se me invadió el campo con yuyo colorado resistente, bueno, tengo que accionar en función del daño, tengo que ver a ver qué herbicida lo mate y accionar en función de ese daño que tengo que es muy grande. Esa es una forma de ver el problema y una forma que es necesaria, porque lamentablemente hay muchos campos que están con muchos problemas de maleza resistente y hay que trabajar de esta manera, no queda otra, es una plaga que hay que combatir. Pero pensando en manejo sustentable de poblaciones de maleza, la acción es pensar en las poblaciones de maleza como integrantes de los agroecosistemas y funcionar o accionar en función del equilibrio. Porque la otra realidad es que hay muchos campos que no tienen problemas de maleza resistente. Todavía, o sea, yo aún en mi zona, que es una zona con muchos problemas de maleza resistente, hay campos que no tienen problemas de maleza resistente, que se están trabajando bien y tenemos que pensar cómo trabajar en esos campos. No porque haya que dejar de trabajar en el control de malezas problemas, simplemente porque también hay que pensar en un sistema que permita mantener los campos sin problemas. Y en eso es en lo que estamos, digamos, como puntos de vista, ¿no? Algunos de los pilares de manejo sustentable de maleza: conocimiento de biología de poblaciones de malezas potencialmente problemas, flujo de emergencia, ciclo de cultivo, monitoreo permanente de lotes y manchones, centrado en la atención en la especie perenne, eso es otro tema muy importante que no tengo tiempo para explayarme. Rotación y uso estratégico de cultivo de cobertura, uso estratégico de arreglos espaciales y temporales de cultivo, espaciamiento, fecha de siembra, ciclos de cultivo, y manejo de diversidad basada en una rotación de modo de acción, centrado en el uso de preemergente, porque el momento que nace la semilla es el momento más débil. Momentos de aplicación, dosis, o sea, no tiene sentido tirar un preemergente un mes después de que haya nacido la maleza, que los flujos de nacimiento. Entonces hay que conocer los flujos de nacimiento y por ahí hay que replantearse cuándo los usamos. Y el modo de rotación de herbicidas como un elemento más. Ahora voy a presentar una gráfica que a mí me hizo pensar mucho, es de Brian Young, que es cómo evoluciona a partir de una población susceptible de una maleza. Podemos tomar como ejemplo el caso de yuyo colorado, con un biotipo, con una sola planta resistente en 10.000. O sea, hay una población, cómo evoluciona con los años. Yo tengo un individuo en 10.000 de yuyo colorado resistente, y qué pasa cuando yo reitero los tratamientos, por ejemplo, en el caso del glifosato. Y vamos viendo que los primeros años crece la población, pero crece en una magnitud que a nosotros nos es imperceptible desde el punto de vista de la productividad, y ni hablar del punto de vista del umbral de daño económico, ni hablar. O sea, no influye para nada. Estamos pensando que reiterando productos al 4.º año tengo el 0,3% de evolución de ese biotipo resistente. Al 5.º año ya es el 4,2%, ya se va a empezar a ver malezas más seguido. Y al 6.º año explota al 60%. El 6.º año ya estoy listo. Al 6.º año de la nada pasé a tener todo el lote invadido y es prácticamente un problema serio de productividad y de daño económico. Entonces, cuando yo pienso que yo en estos primeros años tengo muchas especies que están caminando hacia eso, porque yo podría tener, ahí yo hablo de una sola maleza, pero ustedes piensen que en el campo pueden tener 10 especies que están en esa transición, porque yo estoy reiterando tratamientos. Habrá especies que tienen un biotipo resistente en 100.000, otro en 50.000, el yuyo colorado tiene uno en 10.000 ALS, y bueno, y eso pasa. Yo tengo una comunidad de malezas que está evolucionando, pero en realidad como comunidad son fáciles de manejar, porque la incidencia de la resistencia, si yo varío la forma de control, es baja. Y otro punto de la gráfica donde yo tengo una maleza problema. Y yo entonces, en este punto de la gráfica,
el umbral de daño económico y toda la teoría que nosotros recibimos de la facultad de cálculo de margen bruto anualizado, indica que acá yo tengo que accionar y que acá no debería accionar. Entonces la pregunta es eso, ¿cuándo pensamos que nosotros tenemos que accionar? Con la ventaja de que acá una pequeña práctica que me baje un poco la población puede generar un impacto importante. Y acá una práctica de bajo impacto, como puede ser achicamiento de surco, difícilmente tenga algún efecto, pero probablemente acá tenga un efecto mayor. Entonces tenemos comunidades malezas versus malezas problemas dominantes. Entonces, voy rápido porque me queda poco tiempo. Digamos, los manejos utilizan una sumatoria de acciones, detecciones tempranas de maleza potencialmente problema, rotación de cultivos, cultivo de cobertura, variación de la estructura espacial y temporal. Cuando yo tengo una maleza problema dominante, todas las acciones están orientadas a solucionar inmediatamente un problema de maleza que limita la productividad del cultivo ese año. Tengo que recuperar o defender el espacio que de otra manera me ocupa esa maleza. Esto voy a pasar rápido. Pensando en el mundo de uso de los herbicidas, en una comunidad de malezas puedo usar herbicidas en función de rotación del principio activo versus herbicidas específicos cuando tengo una maleza problema. ¿Y esto por qué lo digo? Porque si yo tengo, por ejemplo, en caso de gramíneas, una población baja de malezas, campos limpios, pero yo uso igual un herbicida residual para rotar modo de acción, como puede ser el caso de un flumioxacin, que tiene bajo efecto sobre control de gramíneas, pero tiene efecto sobre control de gramíneas. Para este caso, puede ser útil, puede ser muy útil. A lo mejor un 60% en una población baja de maleza puede ser muy importante. En cambio, cuando yo me voy a una maleza, si yo tengo invadido todo el lote con equinocloa resistente, digamos, no me sirve. Ese tratamiento que me servía en una comunidad con baja infectación de malezas, me servía ahí, no me sirve ahora. Tengo que ir a un producto específico que controle esa maleza y la posibilidad de rotar modo de acción es infinitamente más baja. Cuando rotar modo de acción para un yuyo colorado que es resistente a glifosato y a ALS es muy, muy baja, tenemos muy pocas herramientas. Se puede, pero cada vez es más difícil. Y bueno, acá para finalizar quería mostrar unas fotos, que es lo que a mí más me gusta de la presentación, de trabajos que hicimos. Estos son ensayos del año pasado. Estamos trabajando con cultivo de cobertura. El año pasado trabajamos con 6 cereales y siempre dejamos testigos. Digamos, sin tratamiento para ver el efecto supresor sobre las malezas. Trabajamos también con momentos de quemado. Esto es para el caso de avena negra, el caso en Papoforum de centeno, para el caso de Papoforum con cebada. Esta es una foto de este año, esta foto la tomé la semana pasada. Este es un lote que está casi pegado al pueblo de Bandera. Ese lote es un lote que siembro, se cosechó y no se aplicó ningún herbicida. Y a los 4 días sembramos una franja de avena negra, de centeno y de triticale. Y dejamos testigos. Fíjense que el nivel de infectación del lote, yo no estoy aplicando esta tecnología o este proceso sobre un lote que tenga un problema de maleza. Estoy trabajando sobre ese nivel de enmalezamiento. Y estamos evaluando qué es lo que pasa. Y fíjense acá que al principio yo pasaba la ruta y decía, bueno, no vino nada tampoco en los testigos. Esto no tiene ningún tratamiento. Y justamente no tiene tratamiento porque está pegado al pueblo y estamos tratando de elaborar un manejo prácticamente minimizando el manejo de herbicidas y usando soja intacta. Esto viene de una soja intacta. Y fíjense que hay plantitas de rama negra y de peludilla, pero a baja concentración. Acá no hay ni una, acá no se encuentra ninguna. Entonces, ahora, ¿ustedes qué dicen? ¿Vos decís que con centeno controlar rama negra? No. Con centeno, en un sistema que tiene este nivel de presión, me sirve para actuar y bajar la población y digamos, que no me crezca el problema. No digo que tampoco lo voy a eliminar, pero no me crece el problema. Si yo espero a decir, no, yo tengo que hacer algo porque la rama negra, si no voy a cosechar, y bueno, probablemente esto no sirva. Entonces, eso es lo que queremos discutir. Decir, bueno, no es lo mismo manejar sistemas muy complicados y sistemas limpios. Porque los sistemas limpios los tenemos que manejar y tenemos que trabajar sobre los campos que hoy no están
totalmente llenos de problemas, digamos. Porque los campos que tienen problemas se encargan las empresas o se encargan digamos, hay otro sector que está trabajando sobre la problemática ya instalada. Nosotros consideramos que desde APRESID tenemos que trabajar sobre los campos que no tienen problema y de elaborar adelante un sistema que no nos genere el problema que nos está generando el actual sistema. Esto también es las fotos de la semana pasada. Este año empezamos a trabajar con leguminosas. Esto es avena negra, esto es arveja forrajera. Esto es arveja forrajera, esto es vicia, y esto es vicia y esto es melilotus. Son leguminosas que hacen volúmenes de material en distintas épocas del año, que también nos interesa. Este lote va a maíz, entonces nos interesa también ver el efecto. Estamos trabajando sobre malezas y viendo el efecto de si se incorpora nitrógeno, qué pasa con el rendimiento de maíz. Y bueno, la verdad que se me acabó el tiempo, vicia. También lo que estamos haciendo, quería mostrar intersiembra, o sea, lo otro es grande escala, esto es a pequeña escala, vicia con avena negra, arveja con avena negra y melilotus con centeno, intercambiando los dos cultivos. Fíjense que los niveles de población también, el enmalezamiento es bajo en los lotes. Bueno, esa foto no la voy a poder presentar porque no tengo tiempo. Y por conclusiones finales, mirando hacia adelante, en este caminar, mirando hacia adelante, ¿qué es lo que pensamos? La difusión de biotipos de malezas resistentes y tolerantes a los herbicidas representa una amenaza seria al actual sistema productivo, amenaza que crece a un ritmo mucho mayor que otras amenazas, como puede ser el agotamiento de nutrientes del suelo. O sea, son dos problemas, el problema de agotamiento de nutrientes es un problema, este es otro problema, porque este crece mucho más rápido. O sea, esto nos va a dejar afuera de la copa mucho antes que el agotamiento de nutrientes, que también es otro problema. Este problema no se va a solucionar con herbicidas, no se va a solucionar solo con herbicidas, hacen falta acciones proactivas, acciones que se anticipan al problema, en función de manejos sustentables que eran impensados en el tradicional manejo de soja RR, como rotación de cultivos de cobertura, espaciamiento, monitoreo, fecha de siembra, etc. Y los criterios de estos manejos van a tener que ser moldeados con la participación activa de los productores, porque son tecnologías de proceso más que de insumos. Así que, bueno, era eso. Muchas gracias. Okay. Okay, thank you very much. It's my pleasure to be here. Good afternoon to everyone. I hope that I can share some of the things that we've been through in the United States so that you learn from them. I've never been in Brazil before until I've never been in Argentina before until yesterday. I have been in Brazil before, and so I kind of have a little bit of a feeling for where you all are. And I think everybody would agree, everybody I've talked to that knows about these issues, that you're anywhere from 5 to 10 years behind where the United States was a decade ago as far as resistance goes. And I sincerely hope that you can do something to change behavior and not get to the situation that we are in the U.S. as it relates to resistant weeds. So this is currently where we are with glyphosate resistance in the U.S. Probably should have shown you more of a time scale for the past decade and how we've come from very little to just a lot in a short period of time. I'll just kind of break it down a little bit for you. The orange circles are Caniza, and that the numbers in parentheses indicate the number of states that we have resistance in the U.S. So 24 states. This is one of the most predominant weeds we have, and is also one of the first that we had. Another one that is very common, particularly in the most common corn and soybean growing area, we call this the breadbasket of the U.S. Most of the acreage of corn and soybean is right in here, and that is Amaranthus rudis in red. So it is it is our most common pigweed in that area. And then third is Amaranthus palmeri, as you see in yellow. Again, 24 states. But what is unique about that is it is spreading. I believe I have a talk tomorrow where I'll focus mostly on the Amaranthus management.
But just a few years ago, there was not Amaranthus palmeri in as many states as we see it now. So this just kind of tells you where these species are in the U.S. It doesn't give you an idea of acreage impacted, but right now, conservative estimates are more than half of the corn and soybean acreage in the U.S. has at least one glyphosate-resistant weed on it right now, and more often it's more than one. And this just further illustrates that. This was a survey, kind of a larger survey of growers that we did in the U.S., and it was simply asking the question, of farmers, are you getting weed control from glyphosate like you used to? And so, again, the most important area as far as production and amount of acreage is in this corn belt, and 50% of our growers are basically saying they're not getting weed control out of glyphosate anymore. And it's really changed our whole way we do weed control in the United States, and hopefully I can take you through some of the reasons for that and share with you some of the successes and failures we've had. So as I said, our main weed in the Midwest, where I'm from, is Amaranthus rudis. It is very similar to Amaranthus palmeri, but yeah, there we go. But yeah, there we go. Now we're talking. Now we're on the same. I'm looking at this and that. Very fast growth habit, about 3 centimeters per day during the growing season. Produces conservatively around 300,000 seed per plant. They can produce as many as 1 million seed per plant. It's dioecious, both Palmer amaranth and water hemp. Both Amaranthus rudis and Amaranthus palmeri are dioecious, and that's pretty significant. That means that male and female flowers are on separate plants, and so the male transfers the pollen to the female in order to have seed produced, and in that pollination process, in that transfer of pollen from one to another, resistance traits can be transferred. And in fact, that's probably the #1 reason why these two species explode with resistance in a geography. It doesn't just happen slowly, it happens quickly. In just a few years, you can have widespread resistance across a big area. So this is, just to break it down a little bit more with our 3 most common species, this is where we are with multiple resistance in Amaranthus rudis. And it's not so much a problem with just glyphosate resistance in the U.S. That was a problem 5, 6, 7 years ago, where pretty much we were just having glyphosate resistance. Now it's a problem with how much multiple resistance we have. And there's probably no better múltiple. Y quizá no haya mejor modelo para la resistencia múltiple que el Amaranthus rudis, que el cáñamo. Tenemos resistencia a inhibidores de ALS, de HPPD, por supuesto al glifosato, a las triacinas. Estos son estos distintos modos de acción. Y lo típico es que la mayoría de los amarantos en nuestro campo son por lo menos resistentes a 2 modos de acción. Muchas veces 3. Hemos documentado algunos casos de una población que logra resistir 6 clases distintas de herbicida en una sola población. Entonces nos quedamos sin opciones rápidamente a la hora de considerar este problema de la resistencia múltiple. En Amaranthus palmeri, el yuyo colorado, así estamos, esta es nuestra situación en Estados Unidos. No tenemos tanta resistencia múltiple todavía, pero una distribución más extendida. Esto justamente es una necesidad, es la maleza que tenemos que considerar en Estados Unidos porque se está expandiendo más allá de su geografía
típica. Antes no estaba en la parte norte de Estados Unidos, pero ahora vemos que la distribución de esta maleza estaba en un lugar bastante distinto de los que está ahora. Antes estaba más bien por el sur y ahora vemos que se está difundiendo hacia el norte, hacia otros estados. Con respecto a la coniza, la rama negra, todavía no hemos visto mucha resistencia múltiple, por suerte, pero también hay una distribución muy extendida y es una de las malezas resistentes más comunes, parecido a como ocurre acá. O sea, hay ciertas similitudes. Entonces, yo ya he dado varias presentaciones en los últimos 2 días en Brasil y estuve hablando además acá con gente de Argentina y aprendí que los factores que contribuyen a nuestros problemas en Estados Unidos son algunos de los factores que tenemos en común con Argentina. Argentina ha reconocido rápidamente las mismas cosas que reconocimos nosotros. La similitud 9.1 es que nuestros productores se adaptaron a la soja, al algodón y al maíz Roundup Ready, resistente al glifosato, muy rápidamente. Entonces, ahora la mayor parte de nuestra superficie cultivada de maíz y de soja es Roundup Ready. Y, por supuesto, utilizan glifosato, porque ya que compraron la tecnología, la tienen que usar. En segundo lugar, lo que me dijeron, que ustedes tienen menos diversidad de cultivo que nosotros, pero esta es nuestra diversidad de cultivo presentado en distintos colores. Rojo, amarillo y naranja significa que hay una baja diversidad de cultivos. Y esto significa que en Missouri, que es de donde yo vengo, aquí en el medio, en el centro, tenemos la proporción de soja a maíz es 2:1 y a mí me dijeron que acá es de 6:1, así que ustedes lo van a entender mejor que yo, pero la falta de diversidad de cultivo es en donde vemos el mayor problema de la resistencia a de las malezas resistentes. En algún momento determinado, quizá a fines de la década del 90 o a principios de los 2000, el precio del glifosato comenzó a bajar, a bajar, a bajar y siguió esa tendencia por varios años, y en Estados Unidos actualmente se puede cobrar adyuvantes que cuestan más que el glifosato para pulverizar en nuestra superficie. Esto, por supuesto, influye en las decisiones que van a tomar los productores de qué herbicida utilizar. Así que este es un problema que también estamos enfrentando. El porcentaje de tierra en Estados Unidos arrendada también ha tenido influencia sobre la resistencia. Yo esto lo vi personalmente, trabajado con productores y con propietarios de la tierra. A veces los productores se ven limitados por las decisiones que le dicen que tomen los dueños de la tierra. Pueden plantar solo soja, por ejemplo, o a lo mejor no quieren gastar mucho en un programa de herbicida, como yo le recomendaría al productor. Y esto puede llegar a tener consecuencias dramáticas o drásticas para la resistencia. No lo duden. Y cada vez tenemos más tierras arrendadas. ¿Qué es lo que les puedo decir? Bueno, me doy cuenta que tenemos mucho en común. Nosotros ya estuvimos donde ustedes están ahora y espero que no lleguen a estar donde estamos ahora nosotros. Si vemos lo que ocurre en Australia, Australia parece ser el líder en términos de resistencia. Y yo estuve interactuando con profesores australianos en los últimos 10 años o más también, y ellos dicen lo mismo que lo que yo les estoy diciendo a ustedes ahora, que ustedes están apuntando hacia donde nosotros ya estuvimos. Hay muchas similitudes, pero
La primera respuesta que ustedes tienen que obtener o que tienen que dar, yo no les quiero decir que a nosotros nos fue totalmente bien en lograr esto, pero estoy convencido de que la respuesta número uno que ustedes tienen que dar en términos de resistencia o para combatir la resistencia es hacer un cambio primordial, un cambio temprano de la mentalidad. ¿Esto qué quiere decir? Yo no estoy seguro de que justamente los productores norteamericanos hayan logrado hacer un cambio de mentalidad temprano. Lo fue más bien tardío, porque la resistencia va más allá de que a ver qué herbicida voy a aplicar. La resistencia tiene que ver con problemas biológicos. Es un problema de la maleza, propiamente dicho. Tenemos que encontrar una... la maleza siempre encuentra una manera de adaptarse, pero yo le pido a mis productores que traten de identificar cuál es la debilidad de la maleza y apuntar a esas malezas. Es un problema biológico que se puede superar. Si nosotros entendemos esa biología, justamente vamos a tener más posibilidades de superar este problema. También es un problema tecnológico. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿Cuántos nuevos modos de acción de herbicidas se han introducido en estos últimos años? No, ninguno. Es un problema tecnológico. Las empresas, sin dudas, están aportando nuevos caracteres y algunas opciones nuevas. Pero si vamos a ver los datos con respecto a nuevos ingredientes activos, es depresivo, es deprimente. Tenemos que preservar los ingredientes activos que ya tenemos para las malezas que tenemos. Quizás esto sería un problema solucionable. A lo mejor las empresas introducen nuevos modos de acción o a lo mejor aparecen nuevos caracteres que resuelven todo esto. No estoy tan convencido. Por eso digo a lo mejor. Algo que todavía no resolvimos es esto último. Biológico, tecnológico, y el tercer aspecto que tiene que ver con la resistencia es conductual. Esto es un tema mucho más difícil de superar. ¿Cómo hacemos que un productor cambie de algo que es simple, que es sencillo, a algo que es más complejo y que a lo mejor encima le cuesta más dinero? No tienen, digamos, no lo toman naturalmente. Y este es el problema que no hemos resuelto en los Estados Unidos. Nosotros logramos un cambio de la mentalidad. Yo ahora le digo a los productores qué pueden hacer y me escuchan. Y me llaman y me dicen, ¿qué hago? Hago lo que vos me digas. Pero eso está ocurriendo ahora, pero eso no era cuando descubrimos el primer Amaranthus. Pasaron muchos años hasta que ellos abordaron el problema, tomaron el toro por las astas, y en este momento hay un 78% de la superficie cultivada que tiene Amaranthus resistente. Recién ahí dijeron, bueno, voy a hacer lo que vos me digas. Pero esto es lo que hay que tratar de evitar. No hay que cambiar de conducta tardíamente, hay que ser proactivo, porque eso es un problema muy importante para la resistencia. Yo los aliento de la manera que puedan, ya sea a través de esta conferencia. Yo ya veo que se están armando en equipos, por lo que acaba de decir el orador anterior, ya sea que se forman en equipo empresas, la manera que sea. Cuanta más gente haya que diga la misma cosa, pues vamos a lograr resultados eficaces. Nosotros tenemos un grupo de científicos que incluye a 12 universidades. Esto se llama un grupo de acción. Estas palabras dicen mucho. Esto quiere decir que el productor tiene que tomar acción en este tema. Esta es una de las propagandas esta es una de las publicidades que nosotros utilizamos. Este es un paquete que incluye distintas publicaciones que hablan de cómo hacer el manejo de distintas malezas que son una amenaza, así como lo llamamos, malezas que amenazan. Esto tiene el aporte de muchos malezólogos, tiene el apoyo, el soporte de muchas empresas.
Nosotros distribuimos unos 5.000 ejemplares todos los inviernos a los productores del centro-oeste de Estados Unidos. Hay mucho más que yo podría hablar de esto, pero ahora les quiero mostrar una de las cosas que hemos mencionado. Tenemos que pensar más allá de los herbicidas. Es un problema tecnológico. Los herbicidas solos no van a resolver esto. Acá, justamente en este gráfico, podemos ver claramente la cantidad de nuevos ingredientes activos que se introdujeron entre 1975 a la fecha. Como ustedes pueden ver, es lo que ya dije. No podemos creer que de pronto venga un gran herbicida maravilloso que resuelva todos nuestros problemas. Una vez en la vida, una vez en un siglo, un herbicida, que es el glifosato, ocurrió, y a lo mejor vuelve a ocurrir algo así, pero la verdad que no creo. Entonces, para pensar más allá de los herbicidas, obviamente tenemos el tema de los cultivos de cobertura. Hace 5 años en Estados Unidos, yo creo que ahora ustedes están mucho más adelantados que nosotros. Hace 5 años en Estados Unidos no se encontraba cultivo de cobertura en ningún lado, casi no existía. Hoy se investiga muchísimo sobre cultivos de cobertura justamente por este problema de la resistencia. Yo creo que ustedes tendrían que respaldarse en los expertos de su país que les van a dar información. Hay mucha diferencia entre el centro-oeste de Estados Unidos y Argentina, pero lo que hemos observado en Estados Unidos es que en algunas especies, como es el coniza, esta barra amarilla indica el nivel de control. Entonces, esta barra amarilla es con un cultivo de cobertura que es centeno, y la columna negra o la barra negra no tiene ningún cultivo de cobertura. Si uno combina un herbicida con un cultivo de cobertura que funciona, los resultados son maravillosos, pero por supuesto es específico por especie. Para nosotros en Estados Unidos, nosotros vemos buenos resultados con cultivos de cobertura en especies como coniza, pero no tan buen resultado en especies como Amaranthus. Esto es un dato que nos dice que a principio de la campaña, con distintos tipos de cultivos de cobertura, vamos a tener una reducción muy importante de Amaranthus hasta 2 o 3 semanas después de la siembra. Pero después de ese periodo, de alguna manera se desgasta el cultivo de cobertura. Entonces vemos que el Amaranthus toma fuerza y otra vez empieza a germinar. O sea, tenemos que buscar algo más integral. La rotación de cultivos, bueno, yo simplemente les digo, si yo logro que mis productores implementen un buen programa de rotación de cultivos, nosotros hemos demostrado en nuestra investigación que hay un 44% menos de probabilidad para desarrollar resistencia al glifosato. Con respecto al espaciamiento de las hileras, ustedes lo están haciendo bien ya. Nosotros en Estados Unidos tenemos algunos productores que hacen hileras de 76 centímetros y tenemos que lograr achicar el surco. Las hileras, hacerlas más pequeñas, menos espaciadas. Y esto es otro ejemplo de nuestros amigos australianos. Esto es algo que lo vamos a ver en los próximos 5 años en Estados Unidos. Pero les digo que esto es una máquina que saca la semilla del campo y que mata la semilla que sale detrás de este rodillo que vemos detrás de esta combine. Nosotros esperamos tener algo así en Estados Unidos y esperamos que ustedes ni siquiera lo necesiten en la Argentina, no lleguen a este punto. Y lo último que les voy a decir es lo más importante y es algo que ya dijeron todos. Tenemos que utilizar modos de acción y sitios de acción múltiples. Esto ha sido el punto número 1 o la acción número 1 que han hecho los productores de mi estado.
controlado. El 96% de la superficie cultivada aplica un herbicida pre-emergencia y el promedio en Estados Unidos es el doble de lo que ustedes tienen de malezas, y el motivo es la especie resistente. Una de las cosas que yo promuevo o que los invito a que ustedes piensen es que no solo queremos que roten los herbicidas, por supuesto que queremos que hagan eso, pero a veces hay un poco de confusión con respecto a qué es mejor, si rotar o mezclar modos de acción. Y hay datos ya desde hace años sobre este punto, pero hay un estudio reciente que se hizo en Illinois que confirma una vez más, esto es un estudio durante 6 años de 105 plantaciones de soja. Si se utiliza la mezcla de 2 modos de acción o 2.5 modos de acción por aplicación, hay muchas probabilidades hay 83 veces menos de probabilidades de desarrollar resistencia al glifosato. Si esto a lo mejor se hace durante años y a lo mejor podemos llegar a tener igual resistencia al glifosato. Pero no, sería peor seguir pulverizando con glifosato y glifosato. Pero lo más interesante es lograr una química efectiva para de una vez por todas terminar con la resistencia. O sea que el resultado final sería mezclar modos de acción efectivos porque nos va a dar mucho mejor resultados que la rotación del herbicida. Y el último comentario es que la solución a la resistencia a herbicidas tiene que ver con el hecho de que ustedes como productores cambien la mentalidad y entienden que esto no es algo que se tienen que esperar, parar a esperar y que pase y después tratar de cambiarlo. Si yo pudiera hacer que vinieran acá los productores de Missouri y que les contaran a ustedes todo lo que hicieron o lo que pasó desde que descubrieron por primera vez el Amaranthus en 2003, ellos les dirían: no hagan lo que hicimos nosotros, no dejen que se transforme en un problema y recién después resolverlo. O sea, esa es la mentalidad que ustedes tienen que cambiar. Así que con esto termino. Les voy a sacar una fotografía, así les muestro a los productores de Estados Unidos y contarles: miren, muchachos, acá tienen un mismo problema, similar al de ustedes. Bueno, si ustedes quieren esta información que yo les doy, si la quieren tener, no tengan ninguna duda en contactarse a los puntos de contacto que aparecen acá en pantalla. Bueno, vamos a ver si hay algunas preguntas. Si alguno de ustedes envió preguntas por el número. Pablo, ¿querés aprovechar vos para hacer alguna pregunta a Kevin? No. ¿Cuáles son los cultivos de cobertura? Yes. ¿En qué cultivos de cobertura están trabajando? ¿En qué especies de cultivos de cobertura? We have evaluated. Hemos evaluado una docena, por lo menos, desde rábano, centeno, arveja de invierno, trigo, vicia, cualquier cultivo de cobertura común disponible en Estados Unidos. De cultivos de cobertura específico para especies de malezas, como que hay alguna asociación entre que un cultivo de cobertura funciona mejor para una especie de maleza o comunidad y otro para otra, o eso todavía no se sabe.
Yo creo que sí, que lo hemos detectado. Por lo menos hemos logrado encontrar eso en Estados Unidos. Yo no sé si eso se aplica igual a la Argentina. Algunos de los datos que yo les mostré, el centeno, o leguminosas como el trébol, o mezclar trébol con vicia, ha funcionado bien para coniza y funcionó lo mejor que recordarnos que el Amaranthus germina continuamente durante la campaña, y creo que acá también ocurre. Así que no es tan fácil encontrar un cultivo de cobertura que pueda controlar, ofrecer control durante toda la campaña. Antes de que se vayan, quería pasar el chivito de ASACIM. Dentro de un mes se hace el Congreso Anual de ASACIM, que es la Asociación Argentina de la Ciencia de las Malezas. Aquí en el Congreso tiene un pequeño stand muy cerca de la puerta que divide el hall comercial del ingreso, así que pueden pasar por ahí, rellenar un cupón y cualquiera de los 3 días le van a informar sobre el Congreso y también se va a sortear una entrada por día. Así que los interesados pueden pasar por ahí o si no buscarlo por internet, Congreso ASACIM 2015 y van a tener toda la información. Bueno, muchas gracias Kevin, Pablo y gracias a ustedes por haber participado. Thank you.